El Perú, de Antonio Raimondi. Es un podcast que presenta los episodios más interesantes de la exploración y descubrimientos científicos del célebre naturalista italiano durante la segunda mitad del siglo XIX. Dotado de una particular vocación para el estudio de la naturaleza, Raimondi recorrió por casi 20 años 45.000 kilómetros del territorio nacional, revelando al mundo la riqueza natural y diversidad cultural de nuestro país. A continuación, el sabio realiza una interesante crónica del descubrimiento de la famosa Puya Raimondi, especie botánica emblemática de la cordillera de los Andes. Este hallazgo se realizó en 1867, en las alturas del Callejón de Huaylas, poco menos de 2 años antes de finalizar sus viajes. A continuación, los invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio del podcast El Perú de Antonio Raimondi. Origen del río Huaraz. Mi primera tarea fue ir desde Huaraz a la laguna de Conococha, tanto para seguir y conocer todo el curso del río, cuanto para ligar mis trabajos con los anteriores. Salí de la ciudad por el camino de Recuay, que ya había recorrido en 1860, y después de un pequeño descanso en la población de este nombre, seguí hasta la hacienda de Ucuyaco, la que es de ganado y abraza una grande extensión de terrenos de muy buenos pastos. Al día siguiente salí muy de madrugada de la casa de la hacienda y siguiendo el río hacia su origen, llegué después de 6 horas de marcha a la orilla de la laguna, plantando mi barómetro en el mismo punto donde había hecho la observación 21 días antes, viniendo de Chiquián. 1 hora después volví a montar a bestia y recorría de nuevo el mismo camino para regresar a la hacienda de Ucuyaco, a donde llegué al ponerse el sol. No habiendo visto todo el día sino llanos cubiertos de pastos y uno que otro arbusto de chuquiragua. Excursión botánica. Estando de paso en Ucuyacu, el señor San Martín, arrendatario de la hacienda, me habló de una extraña planta que crece en la quebrada de Cachapampa y que los habitantes del lugar llaman junco. Por la descripción que me hacían en la hacienda, vi luego que no podía ser lo que realmente se llama junco, pero al saber que tenía hojas espinosas y una talla de más de 8 u 10 varas, metros 7 a 8, no podía atinar qué planta fuese, lo que despertó mi curiosidad y me decidió ir al lugar para verla. Salí de Ucuyaco con un guía, y después de haber pasado a vado el río principal, entramos en la quebrada de Cachapampa, siguiendo el camino que conduce a Huallanca. Casi a unas 3 leguas distante de Ucuyaco, cerca de unas chozas de pastores que forman la estancia de Cachapampa, atravesamos el río que baña la quebrada y llegamos al punto deseado. En la falda de los cerros, en la banda izquierda de la quebrada, se observan en un terreno casi desnudo de vegetación, unas grandes matas con hojas espinosas en los bordes, en medio de los cuales se levanta un gigantesco tallo cubierto en casi toda su longitud de apiñadas espigas de flores. Difícil es dar una idea de la sensación que causa la presencia de esta planta en un lugar tan elevado y frío, metros 3.800 sobre el nivel del mar. Allí la naturaleza se presenta monótona y muerta. El suelo se halla apenas cubierto de unas raquíticas y secas gramas. Las peñas se muestran áridas y descarnadas, y la vida, esa fuerza que anima todas las escenas de la naturaleza, parece sofocada por la baja temperatura. Sin embargo, allí se levantan estas vigorosas y robustas plantas, ostentando a la vista en un solo tallo millares de vistosas flores que ofrecen, según su estado de madurez, todos los matices desde el blanco al rosado y morado, produciendo esta exuberancia de vida y variedad de colores, el más sorprendente contraste con la tristeza y aridez de los alrededores. El viajero botánico que tiene la felicidad de sorprender estas extrañas y admirables plantas en la época de su florescencia, no puede menos que detener su marcha y contemplar extático por algún tiempo tan bello espectáculo. Una infinidad de ideas se agolpan en su imaginación, no pudiendo explicar cómo esta planta crece con tanta fuerza y lozanía en un lugar donde otras no pueden levantar su humilde tallo, algunas pulgadas sobre la superficie del suelo, sin peligro de que la baja temperatura desorganice en pocas horas sus delicados tejidos.
uno se pregunta a sí mismo, ¿no tiene esta planta el mismo tejido celular que las otras? ¿Por qué ésta resiste los fuertes hielos de tan frígida región y las demás quedan destruidas en una sola noche? Mas un poco de atención hará ver que la naturaleza siempre solicita proveer a las necesidades de sus producciones. Ha cubierto las hojas de esta admirable planta de un velo resinoso poco conductor del calórico, que impide la acción del hielo, y ha revestido todo el tallo y espigas de flores de una materia algodonosa que le sirve de abrigo contra la crudeza del clima. La vista del lugar pedregoso donde nace esta planta aumenta todavía la admiración, pareciendo imposible cómo esta gigantesca reina de la puna pueda absorber suficientes jugos del terreno para alimentar tan elevado tallo, cuyo diámetro llega a veces a ser mayor de un pie, y poder desarrollar tal multitud de flores, que en un solo individuo pasan a veces de 8.000, fenómeno que solo se comprende al saber que el tallo que lleva tan numerosas flores empieza a desarrollarse en los meses de abril y mayo, después de la estación de aguas, época en la que el terreno se halla bien remojado y la circulación de la savia en las plantas es muy activa. Pero lo más sorprendente en el estudio de tan admirable vegetal es el infinito número de semillas que puede producir un solo pie, y del que cada mata lleva un tallo que sostiene unas 200 espigas parciales, cada una de las cuales tiene poco más o menos unas 40 flores, lo que da un total de 8.000 flores o frutos. Ahora bien, los frutos tienen 3 celdillas, y en cada una 2 placentas, que sostienen una serie de pequeñas semillas, cuyo número contado en un ejemplar ha sido de 135, y que multiplicado por 6, número de las placentas, da el de 810, que será el de las cantidades de semillas contenidas en un solo fruto, y multiplicando 810 por 8.000, número de frutos que lleva el tallo, dará 6.480.000, cifra asombrosa que representa el total de semillas que puede suministrar un solo pie. A pesar de tan elevado número de semillas, este vegetal es muy escaso, contándose a lo más en el lugar unos 500 individuos. La próvida naturaleza que tiende continuamente a la perpetuación de la especie en todos los seres, tanto animales cuanto vegetales, queriendo evitar la destrucción o desaparición de algunas de ellas, cuya existencia está sujeta a 1000 eventualidades, ha multiplicado el número de las semillas en proporción con las probabilidades que tienen estas últimas de no desarrollarse, teniendo que germinar las diminutas semillas de esta planta en un clima muy frío, cuya acción, aunque no es tan enérgica sobre la planta ya desarrollada, puede con mucha facilidad destruir los tiernos tejidos de las plantas en germinación. Era imprescindible que se aumentase considerablemente el número de las semillas, para aumentar también las probabilidades de que algunas escapen a la acción destructora de la baja temperatura. De este modo la naturaleza llena su fin principal, cual es la perpetuación de la especie. Del examen de esta admirable planta hecha en el mismo lugar, deduje luego que era una nueva especie de Pauretia, y atendiendo a su elevada talla, que llega hasta 9 metros, le di su bautizo científico, llamándola Pauteria gigantea, con cuyo nombre será conocida. Hecha esta pequeña excursión botánica, volví a Utcuyaco y de allí a Huaraz. El Perú, de Antonio Raimondi. Guión, selección de textos y producción del Museo Raimondi. Lima, Perú.